Son los temas que analizamos con el profesor y fundador de Educación 2020, Mario Weissbluth. Mario, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Tenemos unos buenos minutos de conversación, así es que vamos de inmediato con eso, sobre todo analizando que estamos prácticamente a 4 meses, ¿no?, de cumplirse ya del estallido social que comienza el 18 de octubre. ¿Qué nuevas conclusiones has podido sacar ya más decantadas de lo que nos ha pasado durante este tiempo? Mira, la verdad es que desde el 18 hasta hoy he estado como loco, sentado escribiendo y analizando y casi que llevando una cronología diaria de lo que ha ido pasando. Y bueno, escribí todo esto en una síntesis que se llama Origen y Evolución del Estallido Social en Chile, hace poquito, que está disponible para todo el mundo si lo quieren ver en detalle en mi sitio web, que se llama marioweissbluth.com, ¿no? Y ahí pueden bajarlo. Pero es largo, pero tiene un resumen y voy a intentar ahora transmitirte la síntesis. Ese resumen. ¿Te parece si lo pimponeamos? Porque tengo yo también ese resumen. Sí. En síntesis dices, hay 3 factores que concluyeron al origen. De factores, o 3 bloques. Sí. Vamos con el primero, que dice relación con la expresión local de tendencias internacionales. Así ¿Qué tendencias, Mario? Mira, está pasando en todo el mundo. Ya no soy capaz de decir por qué está pasando en todo el mundo, pero está pasando que, en primer lugar, hay una crisis de representación política. Es decir, los partidos y los congresos, la ciudadanía ya no se siente interpretada por ellos, ¿no? Eso pasa en todos lados. ¿No queremos Francia, a los políticos? O se autoinvalidaron o lo que tú quieras, pero el hecho es que la gente ya no cree en ellos. Al no creer en ellos, no creer en sus representantes, siente que la calle es su salida, ¿no? Y tenemos fenómenos en la calle en tantos países del mundo. No podemos olvidarnos de que está pasando eso en el mundo. Y segundo, hay otro fenómeno, tal vez ligado, que es la revolución de los jóvenes. Yo creo que para los jóvenes hoy, tú eres una anciana y yo soy un cadáver. O sea, nadie de más de 30 años o 35 tiene credibilidad siquiera. Sin duda, hay una diferencia generacional impresionante. Y lo que estamos hablando ahora entre tú y yo, para ellos es como en otro lenguaje siquiera, ¿no? Entonces, también hay una revolución de los jóvenes, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Yo lo veo en los insultos que recibo en Facebook, ¿me entiendes? O sea, no, estás invalidada por el solo mero hecho de tu edad, ¿no? Esos son los factores internacionales que se expresan localmente aquí en Chile. Y lo hemos visto en muchos países, tal como tú lo dices, y se ha estado documentando también en libros y en este paper que tú escribes. Vamos a otro pilar fundamental, que es el segundo, que tú dices el modelo neoliberal extremo y desregulado tuvo consecuencias nefastas en Chile. ¿Cómo cuáles? Mira, recuerdo Rolf Luders, de Chicago, excelso Chicago, maestro, diciendo que nuestro modelo es perfecto. Sí, lo único que se necesita es que la gente no sea envidiosa. Eso te dice en una cápsula todos los defectos del modelo, ¿no? Pero en lo concreto, el modelo produjo obviamente los elementos de inequidad de ingreso e inequidad de oportunidades, que es peor que la inequidad de ingreso. Produjo un desmoronamiento de la educación pública escolar, donde se produce la mayor parte de las deserciones de gente que ya no tiene esperanza a los 16 años. Produjo segregación urbana y segregación escolar, que no es lo mismo. Yo te digo, si tú me dices en qué estación del metro te paras y bajas para ir a tu casa, yo te puedo predecir casi con exactitud el ingreso tuyo y el CIMSE de tus hijos. Es cierto. ¿No? Está demostrado, ¿no? Entonces, son un montón de elementos. Se produjo además una especie de cultura de que yo me rasco solito y con mis propias uñas. O sea, si yo me la rasco con la AFP, con la ISAPRE, con mis ahorros, ¿no? Me va bien, y cómo le va al vecino
no me importa. O sea, se perdió todo un concepto de solidaridad social. Claro, ¿no? y lo que se va mermando, Mario, es finalmente el contrato social que debemos establecer entre todos y nos vamos a un individualismo extremo, que es un poco lo que relata también Carlos Peña. Claro, y se provocan diferencias súper potentes que se ven en todas partes, la forma como nos educamos, donde vivimos, a los colegios que vamos, etcétera. ¿Es posible reparar eso? Déjame solo, primero, si me permites, veamos la tercera pata de la crisis y para que vamos después veamos cómo podemos, si se puede, avanzar a reparar. Ya, pero coincides conmigo en esto del deterioro total, absolutamente. ¿no? El contrato social y qué es lo que Peña, Brunner, Marta Lagos han llamado anomia, ¿no? Que es la pérdida, en el fondo, del contrato social, ¿no? Y el tercer gran pilar, ¿no? Pilar es que el Estado mantuvo por décadas, dices tú, una grave negligencia respecto de muchos temas y súper relevantes. El abuso infantil, las patologías mentales que nos aquejan y otras que tú puedes mencionar, como las escuelas públicas convertidas en guetos de alta deserción. Sí. Es decir, el Estado fue, y el Estado no el último año, el Estado los últimos 30 años, ¿no? En primer lugar, no quiso escuchar lo que muchos advertimos, y es que hay un maltrato infantil y una violencia intrafamiliar feroz, y eso tiene consecuencias, sobre todo que se están viendo en la violencia. Hay patología mental en un 20% de la población. Mucho. 20%. Si tú lo miras en jóvenes con problemas de patología, estamos hablando de más de 1 millón de jóvenes. No tengo la menor duda de que muchos de ellos están hoy día en la calle, ¿no? Escuelas convertidas en la fábrica de los que están en el baile de los que sobran, ¿no? En las escuelas públicas, no por culpa de las escuelas públicas, sino que porque allá fueron acorralando a las personas que sacaban malas notas, a las personas que tenían problemas de conducta. No, los buenos nos quedamos en la educación particular subvencionada, los que podemos pagar nos quedamos ahí, a la escuela pública, los demás, ¿no? Las cárceles en Chile, se viene diciendo hace tanto tiempo, pero el Estado no. O sea, las cárceles son instituciones donde se tortura a los presos, no donde se los rehabilita. Son basureros humanos. Basureros humanos. El Sename, hasta hace muy poco, fue un basurero humano de niños. ¿Cómo crees que está hoy día la ira contenida de esos chicos? ¿No? Claro que Entonces, y lo último que yo creo que no puede dejar de mencionarse es que el Estado fue completamente insensible o despreció la existencia de los narcos. Y los narcos han ido poco a poco, y esto es uno de los temas que a mí más me preocupa, aumentando su territorio en la forma habitual que tienen para hacerlo en Colombia o en México y ahora en Chile. Muchos narcos están participando hoy día en los asaltos a las comisarías, y el Estado de Chile dijo, no, pero ¿para qué nos vamos a preocupar de esos temas? ¿Me entiendes? La élite de Chile, la élite de izquierda, de derecha, no lo consideró todos estos temas como problemas relevantes porque no se viven en Las Condes ni en Vitacura, ¿me entiendes? Claro que sí. Y se fue acumulando esto que estaba esperando. Este fue el material combustible del estallido. Ahora, ¿por qué se produjo? A esto te agrego otro par de elementos más. Carabineros. Una institución que estaba deteriorada y desgastada desde antes del estallido. O sea, estaba hecho pebre, ¿no? Con el personal desanimado, con la cantidad de problemas de gestión interna de esa institución. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos carabineros sobrepasados, mal entrenados, trabajando 18 horas diarias, y se producen los inevitables, entonces, cegueras, ojos, incluso muertos, lo cual es un círculo de violencia, carabineros, muertos, violencia, más violencia, y se ha producido ahí otro círculo que está complicando las cosas. Y el otro elemento que no puedo dejar de mencionar es la presencia de un gobierno de corte empresarial gerencial, del cual Piñera es como el prototipo máximo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el ministro Varela cuando estaba recién nombrado? Mira, hagan un bingo. Si tienen problemas en sus escuelas, no me llamen a mí, hagan un bingo, ¿no?
El ministro de Vivienda dijo, no, pero si es que no son problemas, porque todos tenemos un pequeño patrimonio de una casita y dos departamentos, ¿no? Entonces la gente ve esto y se siente completamente gobernada por personajes que les son completamente odiosos. Es un cóctel de argumentos súper potentes, de necesidades que tienen las personas, de diferencias sociales y que tú graficas bien en estos tres pilares. No me quiero quedar solo en ese análisis, quiero que salgamos a buscar algunas soluciones o cuotas de esperanza también. Mario, te preguntaba yo, ¿es posible recomponer este contrato social dado lo invalidadas que están las instituciones y hacerlo a través de las vías democráticas? Es decir, que los políticos, pero junto con otros protagonistas de la sociedad civil, puedan escribir una nueva constitución, por ejemplo, como para dar un paso en esa línea. A ver, yo creo que la constitución, yo voy a votar a prueba, ¿no? Y voy a tratar de proponer ideas para una nueva constitución. Pero se ha fetichizado el tema, ¿eh? No es la solución, dices. No es que no sea. Hay cosas que hay que cambiarle a la Constitución, sí, pero la gente tiene convertido esto en un fetiche. La gente dijera, mira, con nueva Constitución todo cambia. Antes de venir para acá, me leí la Constitución completita. Esta tarde. Y tú la lees y dices, oye, pero mira, es que... Ya, pero ahí están pensiones, está salud... No están, pues. O sea, lo que te quiero decir es que el modelo... Este modelo detestable para mi gusto que se implantó en Chile, no requería de la Constitución para hacerse, requirió de leyes vulgares y corrientes. Las AFP no están en la Constitución. Hay una frasecita ahí de que las pensiones, la salud no está en la Constitución, salvo decir que la gente tiene derecho a una salud. Cómo se organizó la salud pública no está en la Constitución, y aunque mañana en la Constitución diga la salud va a ser el pilar central y las pensiones, va a ser finalmente un problema de plata y de gestión. Y si no está esa plata y esa gestión, vamos a tener, como en otros países del mundo, todo tipo de declaraciones en la Constitución que son vacías. Pensemos en dos caminos que van avanzando. Perdón, ahora, ¿es necesario un cambio constitucional? Sí, lo único que pido es que no se fetichice el tema. En estos dos caminos ahora, que yo te planteo. En el otro camino, yo creo que el milagro que se requeriría durante este periodo presidencial, que está, como te lo acabo de describir, que es muy difícil que se logre, es que la derecha y la oposición por un momentito pierdan su infinito egoísmo, entienda la derecha que su modelo ya murió y que la única salida para este país es la salida que el propio ministro Briones propone, que es una socialdemocracia al estilo de Nueva Zelanda. No digo que de aquí a mañana, pero navegar en esa dirección con una carga tributaria mayor, con más recursos para, ¿no es cierto?, la salud, las pensiones, porque sin eso no va a haber plata para la salud. Pero déjame decirte algo. Solo una cosa, que lo que necesitamos es el milagro, es que la oposición deje de estar en la actitud de frotarse las manos para ver cómo le seguimos sacando la cresta a Piñera, digamos, al gobierno, y se siente en serio a firmar un segundo pacto, porque el primero no sirvió para nada. Un segundo pacto en serio, en que se acuerde los elementos básicos de una nueva constitución, la política tributaria de aquí a los próximos 5 años, los cambios que vamos a tener que hacer en salud, en educación y en pensiones, que son las cosas que verdaderamente le interesan a la gente, cómo vamos a reformar Carabineros, cómo vamos a terminar la violencia, que se encierren 10 días los líderes de ambos bandos, pero dejando fuera de la mesa sus lastres de ambos lados y logren un nuevo pacto de veras. Pero yo lo veo poco posible porque las actitudes que veo hoy día son deleznables. Eso quería preguntarte, porque claro, uno se pone escéptico respecto a este tema cuando observa cómo se han comportado los políticos, ambos, de todos los colores políticos en el último tiempo. Y yo te diría que el momento de mayor presión fue cuando ya el nivel de violencia se escapaba de las manos, se estaba perdiendo, se estaba poniendo en peligro, por lo menos la democracia, y se quedaron hasta pasado las 4 de la mañana sin un acuerdo. Pero apenas salieron del shock,
Entonces empezaron a darse cortes, ya yo irme para este lado, yo para el otro, y ahora tenemos que el tema constitucional está convertido más en un nuevo elemento de fricción que en un nuevo elemento de consenso. Yo veo, por ejemplo, al diputado Desbordes, admirable en sus actitudes, que por el solo hecho de irse a hablar con la oposición es vilipendiado. Claro, presidente de Renovación Nacional. Pero es vilipendiado por sentarse a conversar. Veo a agentes de la oposición, algunos, aplaudiendo a los encapuchados y rindiéndole honores en el Congreso. Bueno, hay una lista de acusaciones constitucionales, pero déjame decirte algo. Entonces, no hay disposición a decir, y esto es lo central, señores, tenemos un país en crisis, por un lado tenemos que dejar nuestras banderas y sentarnos a resolver la cosa. Ya, pero son los Yo no creo que políticos se vaya a tenemos, producir Mario. en... Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que tú elegir un tienes que liderazgo, hacer por es tomar ejemplo? armonil mucho por los próximos 2 años. Y todo se lo digo a todos. ¿A dónde está la Cámara? Se lo digo a la Cámara. Porque tú dices que no va a ser posible. Porque yo veo que vamos a... Si no hay esta reacción seria de la derecha y de la oposición en torno a propuestas como la del ministro Briones, que son muy sensatas, si no hay ese acuerdo, vamos a tener, no te voy a decir que un estallido en marzo como del tamaño del de octubre, va a ser tal vez menor, pero vamos a tener otro en julio y otro en septiembre y otro en marzo y después más encima complicado por la elección, o sea, por las elecciones respecto a la votación de la Constitución. Yo me temo que si no hay un cambio profundo de actitud de los sectores políticos relevantes, vamos a seguir en una especie de ciclo violento, a lo menos hasta el final del periodo presidencial. Que queda tiempo todavía, porque efectivamente la gente cree que ya no consigue cosas por los canales institucionales, ¿no? No. Pero ahora hay que hacer una distinción, fíjate, hay que hacer una gran distinción. La gente, y esto lo he visto en mucha gente de izquierda que se confunde un poco, porque dice, no, si la gente ve que no hay salida, van a aumentar la violencia en la calle. Eso es falso. Los que están teniendo la violencia en la calle no son las personas que leen la Constitución, ni que leen los pactos, ni los acuerdos. Hay 1 millón de personas, manifestantes pacíficos en la calle, no violentos. Hoy día hay un 60% de la ciudadanía que quiere que las manifestaciones sigan y lo quiere porque ven que no hay una reacción adecuada de la clase política. Y porque vieron que en las manifestaciones anteriores tampoco se logró nada. Así antes es, del 18 pero de octubre. hoy día una cosa es el fenómeno de las manifestaciones y otra cosa es el La fenómeno de violencia. la violencia. Cuando tú tienes gente asaltando 250 comisarías en Chile, 250. Esos no son los manifestantes, esos son narcos, esos son otro tipo de personajes que no tienen ningún interés en terminar con la violencia. Claro. Entonces son fenómenos que van por carriles un poco distintos. Plenamente de acuerdo. ¿Sientes, Mario, que el gobierno se retiró? Lo he escuchado mucho últimamente. Se retiró en el sentido de... ¿Cómo? Se rindió. Se rindió. Mira, por lo que yo veo y leo en las últimas 2, 3 semanas, esa es la sensación que da. ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Está Porque bien no fundamentada? veo de parte del gobierno una iniciativa significativa de decir, tomar el toro por las astas, entender que su programa de gobierno ya murió. Pero han renunciado a parte importante de él. Algunos, sí, en las cosas que han ido corriéndose pequeños cercos. Lo que pasa es que si se ha corrido un cerco de 10 centímetros, falta 1 metro por recorrer del cerco, ¿no? Aceptarlo emocionalmente, que es la parte más difícil, y decir, ok, vámonos a donde dice el ministro Briones y en esa dirección enrumbamos. Hoy día hay un 20% de la derecha que está entendiendo el asunto. Briones, Lavín, Desbordes, ¿no? Alessandri, ¿no? Que los trató de momios. Sí, momificados. Pero ese lote de derecha renovada, llamémoslo así, hoy día no debe ser más de 1/4 de la derecha. Tenemos que lograr apoyarlos
para que sean más de la mitad de la derecha. Claro, para que haya un cambio, una reflexión profunda, creo yo, por parte de todos los partidos políticos. Mario, me quedan solo algunos segundos. ¿Ves la posibilidad o alguien en carpeta que pueda surgir como un liderazgo de cara a este periodo y especialmente de cara pensando en las próximas presidenciales? Mira, es tal la crisis de anomia, de odio, de mala leche que ha surgido en el país entre todos, con todos, la violencia, pero no solamente la violencia en las comisarías, la violencia de todos contra todos, las redes sociales, que yo veo que se necesitaría un líder más espiritual y emotivo que un líder que diga, esta es la política, me explico, y el plan de gobierno. O una líder, claro. Uno o una líder emotivo, respetable, que una especie de cruza de Nelson Mandela, como dijo Christian Barken, con el viejo Pepe Mujica, adorable. Después ya veremos que se ponga un gabinete, ¿no?, adecuado para hacer bien las cosas, pero ese personaje hoy día no lo veo. No lo ves. Mario, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón por las malas nuevas, pero... No. Bueno, pero es un momento de reflexión también. Cada uno de nosotros tiene que construir desde donde le toca, ¿no? En lo profesional y también en lo personal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Buenas por la noches. invitación.